Buenas tardes, en este momento nos encontramos acá en ¿qué lote, pa? En el lote número 1 de la finca San Miguel, vereda del Potrero, del municipio de San Vicente Ferrer. Bueno, estamos con mi papá, con don Jesús y con el agrónomo de la finca. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recibir una explicación de los tipos de poda, qué herramienta utilizamos. Entonces acá Gilberto nos va a explicar cuáles son las herramientas, cuál es el procedimiento para podar y qué tipos de poda tenemos. Explíquenos un poco, Gilberto, pues acá, qué herramientas tenemos en este momento. Listo, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, en estos momentos tenemos tres tipos de podadoras o tijeras para tres tipos de podas que se pueden presentar o que se presentan en los cultivos de aguacate. Inicialmente las podas se pueden empezar en viveros, o sea, que se llaman prepodas. Luego ya en campo ya hay diferentes tipos de podas. Ahora vamos a tratar de mostrar aquí tres tipos de podas que se hacen en campo. Una es, las tijeras. Aquí tenemos tres tipos de tijeras. Una es esta tijera pequeña, que es para hacer podas de aclareo cuando son ramas pequeñas, y las podas de aclareo normalmente se hacen para hacer que la radiación solar y la circulación de aire se dé al interior del árbol. Perdón. En el árbol normalmente se presentan mucha ramificación, y a veces eso hace que hayan ramas improductivas dentro del árbol. O sea, hay ramas. Mostrémosles acá un poco. Hay ramas las ramas normales, o sea, las ramas que van hacia adentro, al interior del árbol, son ramas improductivas, o sea, ramas que no florecen, o si florecen, florecen muy poco, y por ende pues la fructificación va a ser muy poco, y van a evitar que la radiación solar y la circulación de aire se den. Entonces todo este tipo de ramas hay que podarlo, ¿cierto? Además de las ramas bajeras, o sea, hay ramas bajeras también que son improductivas, que no tienen ninguna funcionalidad. Igual manera hay que podarlas. Listo, eso con esta tijera pequeña. Hay podas también, podas sanitarias. O sea, las podas sanitarias son podas que se hacen cuando el cultivo a veces es muy invadido ya por diferentes plagas, y hay que tomar decisiones pues en cuanto a su manejo. Entonces hay que hacer unas podas que se llaman podas sanitarias, y son podas muy severas donde hay que cortar tallos que ya son demasiado gruesos. Entonces para eso se utiliza este tipo de tijera, que ya son tallos que, pues, dependiendo o de acuerdo al daño sanitario que tengan, ya son tallos muy gruesos que hay que cortar. Pues ya tallos como estos o tallos como estos, que una tijera pequeña pues no los va a poder cortar. Entonces para eso se utiliza este tipo de tijera. Hay otro tipo de poda, pues que ya es una poda pues de despunte, o la hace uno pues para corregir el árbol, pues que no se enlongue mucho, que no se crezca demasiado, y a veces ya pues son tallos muy altos. Entonces se utiliza este tipo de tijera para pues mayor facilidad, para tener mayor alcance, que ya son estos despuntes que se hacen, o ya la parte apical. Pues hay más tipos de podas, pero estos pues son como los más utilizados dentro de los cultivos de aguacate, dentro de lo normal pues que se hace en los cultivos de aguacate. No sé, de pronto qué preguntas. ¿Qué tenemos que tener como precaución en el momento de podar? Pues aparte de tener las herramientas, ¿cuáles son las precauciones? Listo, pues inicialmente desinfectar, pues cada que se vaya a hacer una poda, desinfectar cada una de las herramientas, cada una de las tijeras. Lo otro es que cuando se haga una poda, el tronco que quede, la parte que quede en el árbol, siempre se debe sellar. O sea, hay que utilizar una pasta que se prepara con pintura y se prepara con un insecticida y un fungicida,
para tratar de sellar, hacer el corte, o sea, siempre se hace el corte de las podas, se hacen en bisel, nunca se hacen cortes planos porque el agua, o sea, cuando llueve, el agua pues se va a quedar ahí, se retiene ahí y va a penetrar por el árbol. Cuando se hacen las podas, cuando se hacen los cortes en bisel, pues el agua ya riega o chorrea más fácil. Y la pasta pues ayuda también a que por esos cortes que se hacen entren algunos hongos o entren algunos patógenos. Vamos a hacer acá, don Jesús nos colabora con esta herramienta y mi papá un ejemplo de qué poda y qué clase de poda, perdón, sí, de qué clase de poda estamos haciendo y cómo se debía hacer, si sí la estamos haciendo de una manera correcta. Entonces vamos a hacer la poda con esta herramienta apical, el despunte. El despunte apical. Despunte apical. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Sí. Entonces, ¿cuáles vamos a coger? Estos copitos. O sea, los puntos, los tallos que sobresalgan, que ya como que sobresalen después del árbol, se despuntan. Ya ahí vemos el ejemplo. Ajá. Es una herramienta de muy fácil manejo y de largo alcance o mediano alcance que nos va a servir para que el árbol no se nos vaya a crecer Y se vuelva inmanejable. y se vuelva inmanejable, que eso es lo más importante en estos cultivos de una siembra de 5x5 o de un metraje pues como muy próximo. Una densidad de siembra muy alta. Muy alta, correcto. Listo, entonces allá vemos pues el ejemplo de este despunte apical. Vamos a pasar al otro ejemplo con la herramienta, con la tijera pequeña. Que son los aclareos y las ramas pajeras. Listo, colabórenos con esa, bueno, con la pequeña, con la tijera pequeña. Entonces vamos a hacer un aclareo. ¿Cuáles son las que vamos a cortar acá? Las vamos a identificar primero. Estas pequeñitas de adentro. Venga, mostrémosles eso, venga acá para que alcancen a ver estas pequeñitas que están por dentro del árbol. Esto se hace con el propósito de bajarle la densidad al árbol y que pase más iluminación o... Sí, para eso, por eso se llaman de aclareo, para que entre la radiación solar entre más fácil y la circulación del aire se dé mejor, porque eso pues es algo vital en el árbol, o sea, eso es una parte que ayuda pues a los nutrientes y ayuda también a que tengamos propagación de plagas dentro del árbol. Perfecto, por allá en el árbol vemos un nido de pajarito. Bueno, ese sí no lo podemos, ese dejémoslo. Otra pregunta, cuando ya los árboles se van juntando entre, estos se llaman calles, Ajá. se van juntando entre las calles, esa clase de poda, ¿cómo se llama y con qué herramienta la debemos hacer? Pues igual, o sea, habría que utilizar pues, la que le dé a uno en el momento, dependiendo pues la altura de los árboles. Entonces, pues se llamaría pues podas de formación o podas de aclareo también. Perfecto. Y se harían pues dependiendo como le dé, si está muy alto, pues toca que utilizar la tijera más alta. Pues si le da con la pequeña, si son tallos pequeños, delgados, se hace con la tijera pequeña. Listo, entonces acá ya vemos el ejemplo de esta poda de aclareo. Y ya ahí no tenemos de pronto ninguna rama para hacer con esta tijera. No, pues ahí ¿Cierto? no Ahí habría, ya pero el para árbol mostrar. está. Ajá. Sí, el árbol está pues en óptimas condiciones. Ajá. Y es simplemente pues, o sea, una de estas, pero para diámetros de tronco más grande. Ajá. Simplemente Pues para donde, eso. donde la otra tijera no se facilite para hacer eso. Bueno, entonces no, ahí ya vimos las clases de poda, volvemos a dar un repaso. Entonces está la poda de apical, Sí, despuntes. el despunte apical, poda de aclareo, la otra es Sanitaria o las podas sanitarias. las podas sanitarias y ya la deformación. Ya como para terminar, ¿en qué tiempo del año se deben hacer estas podas y cuándo no se deben hacer? Más que el tiempo del año es el estado del árbol, o sea, su desarrollo fenológico,
que no vaya a estar en floración, que no vaya a estar en fructificación, o sea, que esté en etapa o en desarrollo vegetativo. O sea, desarrollo vegetativo es todo esto cuando está generando todo este tipo de ramas. Entonces, más que decir en una época del año, es en el estado fenológico del árbol. Listo. Bueno, entonces acá terminamos el video de poda de formación. Más adelante les vamos a seguir mostrando cómo se deben hacer las podas, porque esto es un proceso constante. Esto no es un solo proceso y ya nos vamos a descuidar. No, esto hay que hacerlo constante y estén atentos a próximos videos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.